Bueno, hola a todos y a todas las personas que nos escuchen. Hoy queremos compartirles un poco de nosotras y es que la verdad, este podcast empieza de manera individual en cada una de nosotras desde una necesidad profunda de poder comunicar un poco más allá de los 90 segundos que nos permiten las redes sociales. Y paralelamente, Pau y Silvina están conversando y piensan que les gustaría hacer un podcast, mientras Daniela e Isabel estamos en ese mismo ejercicio. Y finalmente, Isa, Daniela y Pau empezamos a trabajar en un proyecto de crianza para la paz, le llamamos, y surge de nuevo esta idea, ¿no? Se sale como en comunicación al mundo y Pau nos cuenta entonces que Silvina también tiene este deseo y decidimos unirnos las cuatro para poner nuestra voz al servicio del mundo e iniciar este podcast. Y básicamente en este primer episodio queremos contarles quiénes somos y por qué y para qué un podcast. Entonces, no sé, ¿quién se anima a empezar? No todas al mismo tiempo. Bueno, voy a arrancar Bueno, yo. vale. Bueno, mi nombre es Paola Romero, soy mamá de tres hijos, Martín que tiene 10 años, Mati tiene 5 y Nahuel de 4 años. Soy promotora de crianza consciente y gestora de un salón de juego libre para niños de 0 a 5 años, niños y niñas de 0 a 5. Mm, Aquí que está ubicado aquí en Garaguá, Boyacá. Aquí es donde vivimos, Garaguá, Boyacá. Yo nací en Bogotá, en una familia en la que me cuidaron así como un montón y digamos que eso me movió muchas cosas en el momento en el que quedé embarazada de mi hijo mayor, porque crecí con muchas inseguridades, con muchos miedos, creyendo que no era capaz, que no podía. Entonces cuando quedo embarazada de mi hijo mayor, digo, pucha, ¿y ahora qué hago? No puedo repetir lo mismo que me hicieron a mí de cierta forma, por más que mis padres hubieran tenido todas las mejores intenciones, obviamente, y me aman y yo los amo también, pero al ser yo una niña tan sensible, pues como que muchas cosas quedaron ahí que yo decía, esto no lo puedo repetir. Así que empiezo a buscar información, a indagar acerca de maternidad, de crianza, de distintas corrientes de pedagogías alternativas. Y en ese camino que ya empezó hace, Martín tiene 10 años, o sea, empezó hace 10 años larguitos, llega un punto de mi historia, que fue hace como 5 años más o menos, en el que digo, bueno, ya he recibido toda esta información muy para mí, muy para aplicarla y ya, yo siento que es necesario compartirla con el mundo, o sea, la gente necesita saber esto, otras personas, otras mamás, otras familias necesitan saber todo esto. Yo no seré la más experta, pero Ivonne Laborda, que fue de la que aprendí un montón como en ese comienzo, tiene una metáfora que es la metáfora de la cebra y es como que siempre cuando tú vas cruzando una cebra, cuando vas cruzando un semáforo, hay personas que están adelante de ti, pero hay otras que están atrás de ti. Entonces dije, bueno, no seré la más, no seré la que más sé, pero sé que hay muchas personas que vienen atrás de mí con las que yo puedo compartir todo lo que sé. Entonces digamos que así fue que me animé a lanzarme a compartir como esta información, a dedicarme a esto que me dedico hoy en día. Em, ya he hecho formaciones en distintas pedagogías alternativas, en pedagogía Waldorf, pedagogía Montessori, en movimiento libre, mi Pickler, que es como lo que nos une también con Isa y con Dani, ya ellas les contarán un poco más adelante. Mm, Tengo un diplomado en prevención del suicidio en niños, niñas y adolescentes. Por esa razón también mi hijo hace educación en casa, mi hijo mayor, porque es un niño también muy sensible y el colegio definitivamente pues fue demasiado para él, estaba presentando mucha ansiedad y bueno, tomamos esa decisión. Por ahora pues eso, gracias. Bueno, gracias, Pau, por compartirte, como siempre, con tanta vulnerabilidad y apertura. Mil gracias. Bueno, yo soy Isabel. em, eh,
Estoy pensando cómo empezar a describirme. A veces creo que me cuesta empezar a describirme. Pero soy Samaria. Creo que eso es algo muy, muy importante para mí. Pero vivo en el Reino Unido. Eh, Hago parte de una familia multicultural, lo cual trae sus propios desafíos y sus propias eh, beneficios y enriquecimientos. Eh, Soy mamá de dos hijos, de dos hijas. Eh, También eh, siento que, siento que toda mi experiencia, no solamente profesional, sino la experiencia espiritual, mi experiencia como madre en este camino que apenas lleva 5 años, eh, me ha permitido me ha permitido seguir indagando y como transformando y transitando eh, las diferentes heridas que a veces siento muy profundas en mi niñez y, y que pues se ven reflejadas aquí en el día a día. Eh, entonces, también soy, a ver, a pensar qué más. Bueno, sí, también soy practicante desde hace 20 años o un poquito menos, no sé, de Kundalini Yoga. Y el Kundalini Yoga me permitió profundamente entrar a reconocerme, sí, esa es la palabra, entrar a reconocerme. Eh, Me permitió también ver esa capacidad que tengo de ser disciplinada. Creo que durante muchos años recibí como constante información externa de eh, eh, tú eres muy buena haciendo cosas, pero no eres disciplinada. Entonces creo que la práctica de Kundalini Yoga me regaló la bendición de recordarme, de decirme, uy, de transformar como esa creencia de sí soy disciplinada. Eh, pero también caí como en ese juego con el ego de, uy, ahora me las sé todas porque hago Kundalini Yoga. ¿Mm? Entonces me empecé a pillar recientemente como entrar como en ese juego, esa tensión de lo sé todo, entonces ya no necesito nada más y puedo mirar a los demás de pronto desde un poco, de un lugar más alto y empecé otra vez como a, uff, ahí no es el lugar, perdón, perdón, ego, por favor, ese no es, desde ahí no quiero mirarlo, ahí estoy otra vez mirándome desde la herida. Entonces, como que ando mucho en ese proceso de revisión constante de mi relación con esas heridas que pues han creado esta máscara. Eh, También, obviamente, creo que el camino del Kundalini Yoga me permitió, me regaló como esta conciencia de, junto con, junto con mi carrera, pues estudié ciencia política, entonces, y mi énfasis fue la participación, la comunicación política, pero también la construcción de paz. Entonces, ese camino me llevó, junto con el Kundalini Yoga, me llevaron a un lugar de empezar a hacerme más consciente de cómo me comunicaba y llegué a la comunicación no violenta. Y esa comunicación no violenta eh, empezó a hacerse real y la empecé a vivir en mi relación con mi esposo. Y cuando llegó y como que sentí que me había dado era como una ventana de oportunidad también para empezar a comunicarme de forma no violenta, no solo con él, sino conmigo misma, porque creo que en el maternaje empecé también como a llenarme como de culpabilidades, a llenarme de mucha rabia también frente a algunas experiencias vividas al principio de la maternidad, al estar viviendo en un país completamente diferente al país desde el que yo nací, a estar viviendo en una sociedad mayoritariamente blanca, pues se presentaron diferentes experiencias que la comunicación no violenta me permitió empezar a hacer conciencia y ahí eh, llegué a RAI, a Resources for Infant Educators, y empecé a cambiar mi mirada completamente frente a la infancia. Eso fue como
O sea, literalmente para mí eso fue como un despertar. O sea, yo llegué a este despertar de quiénes son los infantes en este mundo, quiénes son los, y empecé a cuestionarme un montón de cosas, quiénes somos los cuidadores, empecé a cuestionarme, obviamente el lenguaje que utilizamos con la infancia, empecé a cuestionarme en qué lugar de nuestra sociedad están los infantes, cuáles son los derechos de la infancia, realmente esos derechos se están dando, son cumplidos, son respetados, y bueno, de ahí surgieron un sinnúmero de preguntas que todavía me las hago y a las que algunas tengo respuesta, a las que todavía estoy construyendo las respuestas. Eh, y pues Amy Pickler, así como Pau, te lo dijiste, pues obviamente fue la persona que acompañó a Magda Gerber de RAI y Amy Pickler llegó y así se aperturaron un montón de nombres que antes no estaban en mí. Eh, y dije, no, esto no solamente es un camino, la maternidad para mí no solo ha sido un camino de sanación, sino ha sido un camino Hay una frase que a mí me gusta mucho del curso de milagros que dice, tu liberación es mi sabiduría. Y para mí, Ray, Pickler han significado la forma o el mecanismo que el universo ha encontrado para regalarme, desde su liberación, regalarme esa sabiduría de poder conocerme a mí, de poder conocer al otro desde un lugar de profunda confianza. Y eso para mí es realmente estar aquí, es confiar en que este proceso no es solamente un proceso de sanación para mí, es un proceso de sanación para la infancia, es un proceso de comunicación y sanación y transformación para todos los que estamos escuchando este podcast. Entonces, sí, pues así en resumidas cuentas, esa soy yo. Bueno, hola a todos los que nos estén mirando o escuchando. Mi nombre es Silvina y yo estoy en Colombia, en el campo, en el corazón del Valle de Tensa. Y también soy mamá, que es, a pesar de ser también docente y traductora y haber hecho muchos cursos y aprender, porque es una de las cosas que más me gusta, el título más hermoso que me ha dado la vida es el de ser mamá, que viene también con un montón de otras cosas, con un montón de otras cosas aparejadas. Eh, ha sido una experiencia, es como un viaje para mí el tema de la maternidad. Eh, la verdad es que tuve mis momentos en los que no sabía si iba a ser mamá y tuve el regalo de la vida de que nuestra hija nos eligiera para llegar a nuestra familia. Eh, fui mamá a los 39 años y no fue fácil, no por mí, no tanto por mí, sino por el prejuicio tal vez que hay de la maternidad siendo un poco grande y de años de haber escuchado el cuando vas a ser mamá, cuando vas a ser mamá, cuando vas a ser mamá. Finalmente cuando fui mamá era, ¿por qué fuiste mamá ahora? ¿Por qué fuiste mamá ahora? ¿Por qué fuiste mamá ahora? Entonces es como que no hay una cosa que una haga que esté bien. Y todas esas experiencias que se fueron dando a lo largo del embarazo, a lo largo del, bueno, ya de esos casi 3 años con nuestra hija, con nosotros, me ha llevado a pensar que las mamás criamos mucho, a veces podemos estar rodeadas de gente, pero eso no implica que estemos acompañadas. Yo también vivo en otro país que no es el mío, yo soy argentina y vivo lejos de mi familia. Y una vez escuché que alguien hablaba dentro de tantos podcasts y webinars y cosas que miré acerca de maternidad, porque esa es otra cosa, hay como una sobreinformación increíble y a veces hacer esa curación de contenidos no es nada fácil en la turbulencia de la maternidad. Pero algo que resonó mucho en mí fue el tema de la tribu. Y pensar que en la antigüedad se criaba en tribu. Y hoy por hoy, por diferentes motivos, ya sea porque uno migra a otro lugar, por el individualismo, por las creencias distintas o por infinidad de situaciones, se cría en soledad en muchos casos. También porque hay muchos tabúes que están relacionados con la maternidad. Incluso en el año 2025 hay cosas que nos cuesta hablar, hay cosas que nos cuesta exteriorizar. Entonces, eh,
en uno de esos momentos de iluminación, probablemente a las 2, 3 de la mañana, en los que trato de estar despierta justamente para tener esos ratitos propios. Ya sé que hay que dormir más, mamás duerman, súper importante, pero también sé, mamás, es importante tener estos momentos en el momento del día que sea. Hablé, se me ocurrió la idea del podcast y lo hablamos con Pau y fue como, hagamos un podcast porque nuestros mensajes de voz son un podcast en sí. Entonces dijimos, ¿por qué no trasladamos esto a otro plano? Porque nuestras conversaciones, y yo creo que independientemente de todos esos podcasts y webinars de los que hablaba antes, mis mayores maestras han sido mis compañeras y la tribu o la manada que se fue sumando a este proceso de la maternidad para mí. Yo vivo en una zona rural, lo cual también es otro adicional que hace que a veces la cosa sea un poco más complicada. Eh, Criar lejos de la familia obviamente no es fácil, a veces esa lejanía es como que hace que uno sienta mucho el tema de esa necesidad de tribu externa, llamarlo así, porque uno necesita más de otras personas. Y a veces no es sencillo, porque las distancias incluso hacen dentro de nuestras zonas, hace que sea un poco más complicado, pero bueno, eso es lo maravilloso de la tecnología, que hace que uno esté a un clic o a un WhatsApp de alguien para poder escuchar palabra de aliento o un consejo pedido o lo que sea necesario. Entonces, un poco de esa necesidad y de escuchar las historias amigas, de amigas que han tenido hijos, que han pasado por situaciones sumamente crudas, habiendo acompañado algunas de esas situaciones, habiendo tenido que alejarme un poco de esas situaciones por una cuestión de preservación también. Eh, y muchas otras situaciones que fui viviendo o que personas cercanas fueron viviendo, fue que nació en mí la idea de hacer un podcast, la idea de poder crear un espacio seguro para que las mujeres no sientan, y sé que yo tal vez lo sectorizo mucho a las mamás, pensando también en mi experiencia, pero este va a ser un espacio abierto para todas las personas que son parte de la y eso es importante decirlo. Mi enfoque por lo general es hacia las mamás, porque es lo que me toca más, me llega más a los huesos, porque es lo que yo más vivo, pero es como para dar voz cuando una siente que no la tiene. Es como ese espacio donde una pueda sentirse segura de poder también expresar lo que una quiere expresar o escuchar lo que uno, a veces esa palabra que una necesita, eh, que puede estar al alcance, porque hay muchas otras personas que están viviendo exactamente lo mismo, pero justamente como lo vivimos en soledad o lo vivimos en silencio, no, pensamos que solamente nos pasa a nosotras. Y cuando esas situaciones, llamémoslo carga, pero bueno, no es que sea una carga, pero cuando son esas situaciones que nos desbordan, las encapsulamos, ahí es donde uno se da cuenta, ¿qué hago con esto? Entonces, yo creo que mi idea del podcast nace de eso, justamente, de poder dar ese espacio para soltar eso que se necesita sacar para poder aprender también de esto y darnos cuenta que no estamos solas, que eso es súper importante. Saber que no estamos solas, por el contrario, que tal vez somos muchas las personas que estamos pasando por lo mismo, pero al guardar ese silencio por una cuestión de miedo, de vergüenza, de no exteriorizar determinadas cosas que nos están pasando, entonces lo callamos y creo que el podcast es el espacio perfecto para poder darle vida y darle voz a todas esas situaciones que nos atraviesan, que nos interpelan y que es importante que podamos compartir, porque tal vez incluso la experiencia de otro puede ser lo que nos aclare qué es cuál es el camino, ¿sí? Entonces, esto no es, para mí no es como, obviamente no es un lugar para juzgar, tal vez ni siquiera para dar un consejo, es solamente como para escucharnos, eh, conversar y hacernos preguntas, tratar de encontrar juntas respuestas y sobre todo para dejarnos ser
y para, como decía antes, decía la palabra Isa, reconocernos. Creo que eso es algo tan importante, ¿no? Volver a reconocernos como, nos reconocemos como mamás. Yo creo que esa, si uno piensa en una palabra con la letra M, la primera palabra que nos va a venir a la mente es la palabra mamá. Y eso es lo que muchas de nosotras nos identifica, pero también, si se ponen a pensar, la palabra mujer también es la que nos, eh, la que también está dentro de esa M. Entonces, creo que no olvidarnos de eso y reconocer y poner sobre la mesa todas esas emociones, todos esos sentimientos, porque eh, a través de esas emociones que son las que nos acompañan, creo que es súper importante no embotellarlas, sino todo lo contrario, dejarlas que afloren porque tenemos que aprender, gestionar nuestras emociones es una de las grandes enseñanzas y los grandes aprendizajes que podemos también dejarles a nuestros hijos. Entonces, eso tiene que empezar por nosotros para que después sea algo que podamos transmitirles a ellos. Bueno, creo que abarqué muchos temas en uno, pero eso es un poco lo que les quería transmitir, porque eso es lo que creo que es mi esencia en este momento. Así que, bueno, gracias y espero que nos podamos ver pronto. Gracias Silvina, gracias Isa, gracias Pau. Silvina nos dejó así como en otro plano. Yo creo que voy a usar un poco, al igual que Pau, al igual que Isa, el storytelling, porque claro, Silvina menciona algo muy importante y es, aquí vamos a hablar de nuestras experiencias, de que nosotras somos experimentadoras de esta realidad y por eso elegimos un podcast en donde podamos ver nuestra voz, donde podamos poner nuestra voz. Entonces, bueno, mi nombre es Daniela y me gradué de la universidad como licenciada en pedagogía infantil porque pues yo quería estudiar medicina, pero los recursos económicos de mi familia no daban para pagar esa carrera. Mi papá siempre ha trabajado en el sector de la educación y él me dice, pues estudia pedagogía infantil y cuando ya tengas como una buena base económica, pues estudias medicina. Fin. Pero al parecer era como, no sé, yo en este momento creo que era como lo que mi alma necesitaba y creo que ese sí de, bueno, yo estudio esto sin resistencia fue porque era precisamente lo que yo venía a hacer a este mundo y amo profundamente ser licenciada y ser profe. Es como que me llena el alma, como que haber acompañado a tantas infancias en un lugar donde en ese momento para mí era, oh, pues no sé, como lo mejor, como acompañarlos y guiarlos y enseñarles, aprender algo que dijo Silvi también y es aprender a autorregularme y a gestionar mis emociones para poder habitar con todos estos infantes y sus procesos, porque no todos los días eran fáciles, aprender a gestionarme eh, para manejarme con los otros adultos y llegar a acuerdos para lograr cosas. Mi primer trabajo fue en un jardín chiquitico, pero precioso, donde hacíamos los viernes un taller con todos, desde los más pequeños hasta los más grandes. Entonces, esos eran los momentos que yo más disfrutaba y que empecé a extrañar cuando trabajé en un colegio más grande y yo era responsable de los 10 que me habían puesto. Y básicamente como que empecé a darme cuenta que había una percepción medio de objeto ahí, ¿no? Como estos 10 son tuyos y tú eres responsable de estos 10 y estos 10 son de ella y ella es responsable de estos 10 y así como que empezó a ser muy retador para mí. Y lo otro es que, igual que yo creo que toda mi vida, para mí fue difícil encajar. Entonces a mí me empezó a molestar, como que no podía hacer las cosas que yo quería hacer con los niños, que siempre había algo pendiente que hacer, que bueno, la burocracia, no sé. En mi ejercicio de ser profe, amaba profundamente lo que en el lugar donde trabajé de segundas, alcancé a trabajar en dos lugares, llamábamos experiencias de aprendizaje, porque yo les decía a las profes, yo no planeo qué va a pasar. Yo planeo un poco
en qué nos vamos a meter y casi que podía sacar mi deseo de ser actriz, también quise ser mucho tiempo actriz, estudiar teatro y yo les decía, yo jamás, cuando empiezan esto de las experiencias de aprendizaje, yo jamás doy una instrucción. Yo estoy en el viaje, o sea, yo me subo en el barco pirata con ellos y nos vamos hasta donde está la arena y buscamos tesoros y para mí todo eso es real. Y yo no estoy esperando que hagan exactamente lo que yo espero. Entonces esa fue como mi forma de encarnar un poco lo que esperaban de mí como profe, las directivas y las personas que habían planeado el plan de curricular y pues lo que yo veía en los infantes que acompañaba y cómo se interesaban por el mundo cuando jugábamos así. Entonces, bueno, em, finalmente salgo de ahí y trabajo como en la parte administrativa de un lugar. Entonces llega la pandemia, aparece esto de la posibilidad de educar a los infantes en su casa y como que coge un poquito más de fuerza aquí en Colombia y, y trabajo con un proyecto que hace eso, pero yo trabajo en la parte administrativa, entonces ahora soy yo la que está ahí sentada pensando en qué malla curricular hago, cómo hablo de las etapas de aprendizaje que se supone que tienen que aprender según su nivel de desarrollo. Y me pasa algo súper curioso y es que leyendo la política pública de educación infantil de este país, Colombia, mencionan eh, la pedagogía Pickler. Y a mí me hace muchísimo ruido. Entonces, la pedagogía Pickler habla de la autora que tanto Isa como Pau mencionaron, que es Amy Pickler. Y entonces me meto yo de cabeza en este mundo. Hay algo que tengo y es que cuando algo me hace sentido, no necesito como mil razones para preguntarme si eso funciona o no. Me hace sentido y allá voy. Entonces me meto yo de cabeza en esto, conozco a Anabel, que seguro muchas personas que escuchen este nombre aquí en Colombia se relacionan con Anabel, y voy a formarme con ella a Medellín, educación autodirigida, sí, y voy a formarme con ella a Medellín, pero además estoy embarazada. Entonces dijo Isa, para mí eso fue como un punto de inflexión en mi vida. Fue como tengo a mi hija aquí, mi mente estaba lista pues para hacer estimulación, mi mente estaba lista para revisar cada una de sus etapas de desarrollos para ver cómo iba su crecimiento, estaba lista para revisar curvas de desarrollo, números, ta, ta, ta. Pero em, me explota la cabeza, o sea, me explota la cabeza pensar que ella puede autodirigir su desarrollo. Total, abandono todas estas ideas que tenía acerca de estimulación y ta, 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 y elijo confiar en ella y confiar en mí y confiar en el proceso. Yo creo que es una de las cosas más difíciles en un mundo que te exige tantos resultados, ¿no? Nunca hablamos de los procesos, siempre estamos pensando, bueno, ¿y cuál es el resultado de esto? ¿Y a dónde llegaste? ¿Y qué hiciste? ¿Y qué pasó? Es como, no sé, me estoy construyendo, yo soy un humano en proceso todo el tiempo. Y esa es la realidad. Desde que nacemos somos un humano en proceso todo el tiempo. Estamos experimentando la vida. Entonces, bueno, eh, he elegido, pensando en este podcast, no compartir mucho sobre la historia de mi hija porque es su historia y no me pertenece exclusivamente a mí. Pero en esa maestría de encontrarnos las dos, del proceso en el que nació, de las necesidades que pasamos, pues también la confianza se tuvo que duplicar, porque nada ni siquiera pasó como, digamos, como se esperaría desde Pickler, aunque ella tiene unas, digamos, como unas aperturas muy amplias en los tiempos, en las formas, bueno, bien. Pero yo, al igual que un poco Silvina, me doy cuenta que lo más difícil es cohabitar la maternidad con otros. Es profundamente difícil porque siempre estás mal.
¿sí? Y me pasó hace poco y se los contaba a ellas. Si le pegas a tu hijo, estás mal. Si lo gritas, estás mal. Pero si no lo gritas, también estás mal. Pero si lo tratas con respeto, estás mal porque estás siendo muy blandita. Bajo la mirada de cualquier persona, las posibilidades de que estemos mal son todas. Y, y se vuelve tan difícil ser mamá en este mundo así, o sea, en verdad, y seguramente también ser papá, porque incluso en mi experiencia ha sido que yo creo que yo he sido la más dura con el papá de mi hijo que el resto de la humanidad. Entonces esto me trae a muchos lugares. Me trae, ah, perdónenme, me trae a muchos lugares, me trae al lugar de darme cuenta de quién soy yo y reconstruirme y reconocerme, como decía Isa, y reconocer todas las heridas que hay dentro de mí que no había visto en otras relaciones ni en otros vínculos diferentes a la maternidad y a copa-maternar con otro y cohabitar con otras personas que piensan que podría ser lo mejor, pero no tienen ni idea por dónde estoy pasando. Y me trae profundamente a revisar mis heridas en un proceso muy largo, porque después de graduarme como licenciada, estudio como para certificarme como profe de yoga y mindfulness para niños y adolescentes. Tú también. Luego, luego recibo en mi aula un infante neurodiverso y entonces me enamoro de la neuropsicología y del desarrollo infantil a través de la neurociencia y estudio un montón de esto. Luego me doy cuenta que cuando me siento con una familia en una entrega de informes, muy poco les interesan las notas y los procesos, además en un preescolar donde no ponemos uno, dos, no ponemos perdió o ganó, no sé qué, sino es una escala de números y siempre hay como un contexto diferente, pero me doy cuenta que no les interesa eso, sino que llegan y me cuentan todo lo que les sucede en su casa. Entonces, tengo estas dificultades, quiero que mi hijo logre esto y no puedo. Mi esposa está embarazada y no sabemos cómo va a ser con el niño. Entonces, luego a los 4 meses ya nació el bebé y ya tiene 3 meses. Entonces, como es que mi hijo ahora quiere gatear y chuparse el dedo y no sé qué hacer. Y me doy cuenta que como licenciada de crianza no sé nada. Y entonces me intereso también por la crianza. Entonces, claro, tengo un bagaje gigante de un montón de información que al convertirme en mamá también me hace sentirme profundamente confundida y conflictuada, ¿no? Entonces es un poco también lo que decía Silvina, como con tanta información al final uno dice, pero ¿qué camino cojo? Y, y me voy dando cuenta que ese proceso que inicié al ser licenciada, al atravesar el yoga, el mindfulness, luego me formé como profesora de yoga y mindfulness para adultos también, porque necesitaba ese recurso para mí, al atravesar la neurodivergencia y aprender más del desarrollo del cerebro, del sistema nervioso. Y al atravesar todo ese camino me doy cuenta que todas esas herramientas al final no eran lo que yo creía que eran para otros, sino eran para mí. Y yo necesitaba profundamente darme cuenta que tengo rasgos neurodivergentes, que tengo necesidades de mis heridas y de mis patrones que me llevan a comportamientos violentos que para mí se vuelven inaceptables y nosotras hemos hablado mucho de esto. Es como no, no queremos y no nos interesa juzgar a una persona en particular, ¿sí? Esto no es contra el comportamiento violento de una persona en particular, sino tiene que ver con cómo hemos aceptado sistémicamente la violencia y nos hemos vuelto profundamente violentos como sociedad. Y creemos que porque ahora la violencia física está menos aceptada, no somos violentos, pero las violencias sutiles se están viviendo todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, como que es uno de los grandes temas que queremos tocar. Silvina menciona uno, que es
encuerpar la maternidad, queremos traer a mamás, a papás, queremos que más voces se puedan proyectar en este lugar, pero uno de nuestros otros propósitos muy profundos es sí, traer aquí la violencia de forma sistémica y que entre todos la podamos desarmar y podamos encontrar en nosotros mismos, porque es que no se trata de cómo entonces uso esto para juzgar al otro, sino en nosotros mismos, cómo estamos aceptando y cómo tenemos impregnada dentro de nuestra propia esencia la violencia y cómo podemos empezar eso mismo, a desarmarla y a dejar de experimentarla, de perpetuarla y de entregársela a nuestras infancias. Entonces, bueno, pues sí, por ejemplo, yo no sé si vieron, pero mientras, ay, vea esto, mientras mis compañeras hablaban, mis comadres, mis amigas, todo, yo estaba haciendo trazos en mi cuaderno. Me cuesta poner atención si no estoy en movimiento. Y son cosas que, aunque para mí ya son normales, porque claro, estudié acerca de la neurodivergencia, hay un montón de educadoras y de papás y de mamás que no pueden sostener que su hijo no se quede quieto, por ejemplo. Entonces, sí, yo siento que para no alargar mucho este cuento, este podcast me atraviesa desde muchos lugares y me atraviesa en mis experiencias de vida, me atraviesa en ser una experimentadora, en encuerpar, y me atraviesa porque mi misión, digamos, en este mundo es un poco como balancear mi sistema nervioso, pero en ese proceso creo que también tengo la posibilidad de acompañar a otros a balancear sus sistemas nerviosos para que podamos cohabitar en este planeta desde un lugar de balance y de encuentro real con con nosotros mismos, con las infancias, con los otros, con el planeta, porque claramente nuestra relación violenta se está viendo incluso en las formas en las que estamos tratando este planeta. Entonces, ese es mi servicio para el mundo y es muy curioso, quiero cerrar con esto porque cuando empezamos a pensar en todo esto del podcast y con el podcast hay otras esferas más grandes o más pequeñas o paralelas o bueno, no sé. Pero cuando empezamos a pensar en esto, llegan las preguntas, ¿por qué? ¿Cuál es nuestra misión? ¿Qué sabemos para podérselo entregar al mundo? Y, y yo me siento profundamente conflictuada porque me pregunto, ¿será que esta es mi misión? ¿O será que simplemente, si se acuerdan del inicio de la historia, cuando yo le dije a mi papá, bueno, sí, yo estudio esto a ver qué pasa, pues empecé a aceptar una cadena de sucesos que me llevaron a creer que esto era lo que yo quería, porque además siempre he recibido eres muy buena en esto. Entonces, cuando yo era profe, o sea, eres muy buena siendo profe, y me lo decían las otras profes, los administrativos, los padres de familia, para mí, los infantes, que generábamos unos vínculos increíbles. Entonces, como que me empecé a cuestionar, ¿será que yo me entregué a esto? Porque esto es lo que viví cuando a los 16 años graduada del colegio, a los 16 años además muy recién cumplidos, tengo que elegir una carrera y lo que voy a hacer el resto de mi vida y luego simplemente empiezo a aceptar y aceptar y aceptar cosas y fue muy, muy, muy bello para mí habitar esa incertidumbre y luego darme cuenta que sí, o sea que en mi mente, en mi cuerpo, en mi ser, no hay una sola célula dentro de mí, una sola conexión neuronal que diga que yo podría hacer algo diferente. E incluso lo he intentado, ¿no? Porque en este cuento de la maternidad, yo no quiero dejar a mi hija, o sea, mi hija cumple 4 meses y yo tengo que volver a trabajar. Yo trabajaba virtual con el proyecto de educación en casa y a los 8 meses el proyecto se acaba, bueno, yo quedo sin trabajo y yo no coincido dejar a mi hija con 8 meses al cuidado de alguien más mientras yo cuido a los infantes de otras personas. O sea, para mí carece de absoluto sentido, pero me doy cuenta de otro tema que para mí es súper importante y es de la violencia económica que vivimos en las mapaternidades. Entonces,
pues yo tengo que hacer una cantidad enorme de renuncias para poder quedarme con mi hija. Intento reinventarme de mil maneras, entonces estudio una cosa, estudio la otra, aprendo marketing, aprendo no sé qué, algo tiene que salir que me permita seguir trabajando desde casa porque no puedo dejar de trabajar porque necesito los ingresos económicos, eh, y no separarme de ella, ¿no? Y poder cumplir este deseo de ser yo quien se encargue de su crianza como desde un lugar de, pues finalmente ella me eligió a mí como su mamá, ¿no? O sea, siento que tengo, yo siento, no tiene que ser el sentir de todas las mamás de este mundo, pero yo siento que es mi responsabilidad y que yo quiero hacerlo. Entonces, sí, también, yo creo que también al final este podcast y todos estos proyectos vienen como en verdad de este profundo deseo de, de poder estar cerca de mi hija y de no, y de no rendirme, y de no rendirme y de no buscar un trabajo convencional y de pensar que pueden existir otras posibilidades. Y va también de esto, ¿no? Como decía Silvina, como y una palabra que usó Isa que a mí me viene habitando mucho y es como, de exponernos profundamente vulnerables, pero de darnos nosotras profundamente vulnerables a que todos nos demos cuenta que tal vez no somos las únicas que experimentamos todo esto y que tal vez no estamos, y que solo estamos aceptando individualmente cómo está siendo vivida la vida en este momento, porque tal vez como estamos tan solos, creemos que somos los únicos que creemos que esto no tiene sentido. Y tal vez no, y tal vez poniéndolo aquí y permitiendo que más personas lo escuchemos, encontremos formas de transformar esto y de darnos cuenta que si no nos está haciendo sentido a una gran mayoría, es porque en realidad no tiene sentido. O de pronto nosotras ya, ya nos damos cuenta que las que no tienen mucho sentido somos nosotras, no sé. Estamos en un proceso siempre. Ay, bueno, gracias. Gracias por escucharnos. Yo creo que me gustaría proponer, es una propuesta, Silvina da un punto de todo lo que queremos hablar en el podcast, yo doy otro, y no sé si Isa y Pau quisieran compartir otros, porque el otro día cuando tratábamos de definir de qué vamos a hablar del podcast, nos damos cuenta que era una sombrilla gigante, que no se resumía a una cosa en particular. Entonces, si quieren, Yo creo que, gracias Dani, sí, sí, yo creo que hay algo importante también que tal vez vale la pena como compartir, que yo siento que en el podcast también vamos a tratar de resignificar o tra- de, de transformar la mirada frente a lo que el cuidado es, frente normalmente cuando hablamos de, bueno, y eso lo hemos hablado en alguna de las conversaciones, cuando hablamos del cuidado, lo que viene a la mente es como, ah, sí, seguramente no tenía más nada que hacer, entonces está cuidando a los hijos. Eh, el cuidado, ah, sí, pero pues eso lo hace mientras cocina, lava, plancha, arregla la casa, limpia, ¿no? Ay, pero si eso no es nada, ¿qué tanto es cuidar a un niño? O sea, eso no es nada, pero ¿de qué hablas? ¿Cuánto tiempo te toma cuidar a un niño? Nada, pues si él siempre está haciendo algo diferente y tú pues puedes hacer lo que tú quieras, salir, obviamente coges al chinito y te vas a la calle y haces las compras, ¿sí? Tal cual. O sea, cuidar es como lo anexo a tu vida como adulto, ¿sí? Y el niño es un anexo también objetivizado a que él se acomoda a la vida que tú tienes como adulto. Entonces, en este podcast yo siento que nosotros también queremos hablar de eso, como de resignificar ese concepto de cuidado, no solamente desde la mirada de que el niño no es un objeto que se tiene que acomodar al adulto o a la vida del adulto, sino que el cuidador tiene una función o tiene un rol activamente importante en enaltecer la vida en la forma principal cuando llegamos a este mundo, desde el bebé.
El cuidador no, y además también como para recordarnos a nosotros como cuidadores, eh, ese hecho de ese valor crucial que tenemos en nuestra sociedad, que no ha sido ni siquiera, como no produce en los términos del sistema capitalista, pues no tiene ningún valor aparentemente, pero tiene un valor profundamente y es una acción política desde donde yo lo veo, desde mi sentir. El cuidador tiene una acción política, o sea, el cuidar es un acto profundamente político. O sea, yo como cuidador moldeo, modelo, perdón, no moldeo, modelo, modelo desde quien yo soy, desde esa humanidad que yo soy, a este otro ser humano que está enfrente de mí y con el que estoy en constante relación. Entonces, poder, poder nosotros alzar la voz, siento yo, o al menos yo alzar la voz, eh, desde ese lugar de, ¿sabes qué? En realidad yo como cuidadora estoy haciendo una labor sumamente importante que no tiene ningún valor económico. O sea, que si le ponemos un valor económico, me tendrían que seguramente pagar, no sé, 100 millones de pesos diarios, ¿sí? O billones de pesos diarios. Porque es que lo que yo estoy haciendo es revisándome yo como humana todo el tiempo, 24/7, cada segundo, lo que digo, lo que pienso, lo que el sistema patriarcal puso en mí, cómo veo al infante, ¿sí? Eh, como me han visto como mujer, también tengo que salir a la calle y resignificar lo que los otros adultos le dicen al niño con el que yo estoy. Tengo que mirar todo el tema de género también, ¿no? Porque pues entonces si es niño, no llora, entonces también tengo que resignificar todo eso porque, uy, no, eso no es cierto, eh, ¿sí? O sea, son un sinnúmero de labores emocionales, espirituales, porque pues, además de eso también tengo que cuidar de mí, ¿no? O sea, tengo que cuidar de mí porque, no, tengo que regularme emocionalmente para poder corregular cuando mi hija lo necesite. Eh, entonces, siento que esa posibilidad de mirarnos y de que el mundo nos mire de una forma diferente y mire el cuidado de una forma diferente, no solamente de la economía del cuidado, porque no solamente es de la economía del cuidado, sino desde el cuidado como esa parte crucial y fundamental de las relaciones humanas y de la humanidad. O sea, sin cuidado no hay absolutamente nada. Y yo siento que esa visión necesita nuevamente estar en la mente, en el corazón, pero sobre todo en el cuerpo de cada uno de nosotros como seres humanos. Así tú tengas un hijo o no tengas, tú siempre estás en relación constante con la infancia, con las infancias. Entonces sí, yo siento que eso es algo y siento que me apasiona profundamente, pero siento que, y además creo que alzo la voz cuando hablo del tema, perdón, pero siento que es algo como que yo y creo que eso es súper importante también, también siento que no tengo por qué disculparme, alzo la voz porque me apasiona. Y de pronto la pasión de los costeños o de los colombianos, porque también aquí en el Reino Unido, uy, eres demasiado apasionada, alzas la voz, estás gritando, estás enojada. No, no estoy enojada. Me apasiona, me llena de energía, tengo una llama que me hace sentir. Entonces, sí, siento que poder transferir eso desde el audio, siento que también es supremamente importante. Los cuidadores tenemos un lugar crucial, fundamental, eh, realmente transformador en el mundo. Y yo me lo creo y quiero que todo el mundo que cuide se lo crea, lo sienta, en verdad que sí. Esa es una cosa. Y la otra, ¿Te puedo pienso hacer que... una pausa, Isa? Sí, sí, Antes sí, de sí, dale, Dani, dale. necesito decir esto, si no se me sale. Además, dile tú a alguien que te cuida a tu hijo o a tu hija y la respuesta es, no puedo, voy a estar ocupado, tengo que trabajar, tengo que hacer una vuelta, y es como, ¿cómo se supone que yo puedo hacer todo eso que tú tienes que hacer mientras cuido a mi hija? Y es, o sea, natural, ¿no? Como decía Isa, es como algo, como que a quién se le ocurre que no puedes lograrlo, pero el resto de la humanidad no puede. ¿No? Porque siempre tienen que estar exclusivamente en otra actividad
y esa otra actividad no les permite la mirada al infante. Es como, ah, bueno, o sea, en verdad revisemos esto porque desde todos los lugares nos damos cuenta de que no es así como estamos creyendo que es. Ya, Y gracias. no, Dani, y creo que eso es sumamente importante también porque obviamente decimos es que cuidar es natural. Y un día un día fue a una hipnoterapia y esta persona me decía, Isa, es que cuidar no es natural, no es natural, Isa, porque no sea, o sea, era natural antes, pero todos los procesos que hemos tenido como humanidad, especialmente por todo el tema del sistema económico en el que vivimos, cuidar ha dejado de tener la importancia. Entonces necesitamos recordadores. Yo no sé si esa palabra existe, pero yo me la inventé. Recordadores de lo que significa cuidar. Y pues nada, yo siento que yo soy una recordadora, de verdad. Eh, y nosotras somos unas recordadoras. Y ahí necesitamos más recordadores, de verdad que sí. Y creo que otra cosa, así que no sé, que siento que es como también supremamente importante y está alineada con lo que estoy diciendo, es que yo siento que en este podcast también queremos ser esos aliados y solidarizarnos con las infancias, porque las infancias han vivido injusticias sociales durante muchos años. Como Dani, tú decías, han experimentado no solo violencia física, sino que han experimentado y siguen experimentando violencia física y siguen experimentando violencias sutiles. Y mientras nosotros no nos demos cuenta de esas injusticias sociales que viven las infancias, va a ser muy difícil que todos podamos realmente sentirnos libres. Y en este podcast yo creo que también queremos hablar de eso, queremos solidarizarnos con que las infancias también necesitan ser escuchadas, necesitan ser vistas, necesitan ser realmente tenidas en cuenta, porque por lo menos, bueno, es un tema que en este momento a mí me está tocando mucho porque aquí en el Reino Unido hay un proyecto de ley que que de una u otra forma va a transformar la educación en casa y va a cambiar muchísimas dinámicas. Y pues las infancias no están siendo escuchadas en la necesidad de aprender de la forma en la que sea acorde con sus necesidades. Y, y pues sigue por el protagonismo de hay políticas, tenemos esta política de bienestar para las infancias. Y yo me sigo preguntando, y ya les preguntaron a las infancias si eso es lo que ellos necesitan, porque que yo sepa, eso es lo que un adulto sentado en un parlamento, en una silla, que tiene 80 años, o 60 años, o 40 años, o 20 años, cree que la infancia necesita, las infancias necesitan. Pero yo no sé si nos hemos sentado a escucharlos, o a escucharlas, o a escucharles, si eso es lo que necesitan. Entonces, ser aliados, yo creo que en este podcast la idea también es poder de pronto encontrar infancias que quieran venir de pronto a hablar también de sus experiencias y a hablar y decir, es que mis papás, no sé, mis papás, gracias a que mis papás me respetan profundamente, me han permitido a ser el humano que yo soy, ha pasado esto. Porque a mí también me encantaría escucharlo, de verdad, me encantaría escuchar más infantes que me cuenten, uff, no, es que no sé. Escuchaba el otro día un podcast que una persona que sus papás siempre, su mamá, siempre vivió desde los conceptos de unschooling, decía, es que lo más valioso que yo tengo en mi vida es que yo confío en mí misma. Eso es lo más valioso. O sea, si eso es lo más valioso que un infante puede decir de sí, yo siento que es, o sea, si hay una sola cosa, esa debe ser la cosa que cada infante debería recordar. Yo confío en mí misma. Yo quisiera poder decir, yo quisiera que mi niña interior pudiera decir, yo confío en mí misma así de segura y así de clara como el agua, como la tiene esta persona que yo escuché. Entonces sí, ser aliados para que las infancias, porque ni siquiera son nuestras, para que las infancias puedan confiar en sí mismas, de verdad. Y ahí voy a cerrar. Gracias, Isa. Ustedes saben que si no hablo a mí me pasa algo. Perdón. Em,
porque me hiciste pensar en otro punto mientras conversabas, que lo voy a decir muy rápido porque sé que Pau quiere hablar, y es, de nuevo, voy a repetir que esto no es en contra específicamente de nadie, porque yo sé que en este podcast se van a tocar temas en los que muchas personas se van a sentir profundamente identificadas. Y lo sé porque nosotras ya pasamos por ahí. Cuando empezamos a recibir esta información, cuando empezamos a ver nuevas formas, cuando empezamos a relacionarnos de formas diferentes, al principio tenemos un choque muy fuerte con nuestra propia identidad y con la identidad que hemos formado. Y entonces, claro, nos podríamos autocategorizar en es que somos violentas, es que coartamos el aprendizaje, es que no hacemos esto, no somos buenos en esto, soy la peor persona del mundo. Y no es desde ese lugar. En verdad, es desde un lugar sistémico, es desde un lugar donde esto es algo que viene repitiéndose y viene siendo como una ola de patrones epigenéticos. Creo que esta palabra se vuelve clave aquí. O sea, uno aprende en la experiencia con los otros, y Gabor lo dice divino. Uno se daña en la experiencia con otros y uno se sana en la experiencia con los otros. Uno termina profundamente herido en experiencias con otros y uno se sana profundamente en experiencias con otros. Y lo que queremos hacer aquí es sanar profundamente juntos en experiencias colectivas con todas y todos los que quieran abrirse a esto. Y un ejemplo para mostrar que es sistémico es, nosotras cuatro tenemos un dilema compartido con el sistema educativo como es actualmente. Eh, yo creo que ya se dice en todas partes sin tanto tabú, el sistema educativo está pensado para generar personas productivas que generen dinero y que mantengan el sistema capitalista. Fin. Pero las escuelas están entrando en una crisis profunda porque las infancias de ahora no ya están llenas de información. O sea, ya la información no les interesa porque cogen un celular y tienen toda la información. Además, la tienen 1000 veces más atractiva y el profesor deja de ser una necesidad, una figura de autoridad que se pueda imponer tan fácil como antes. Y las escuelas se empiezan a preguntar, pónganle cuidado porque ahora empezar a ver esto en los discursos de los colegios, ¿cómo mantengo la creatividad? ¿Cómo hago para que lo que yo hago en mi escuela no cuerte la creatividad y la curiosidad? Como que una de las experiencias innatas que tenemos de autoconocimiento y de poder confiar en nosotros mismos es tener una postura de curiosidad profunda. Y las escuelas empiezan a preguntar, ¿cómo podemos acomodar esto para que la curiosidad que tenemos innata se mantenga viva? O sea que sí hemos pasado un montón de años cortándola en todos los humanos que hemos pasado por el sistema educativo, porque se supone que tenemos que aprender lo que tenemos que aprender. Y entonces esto no va en contra de los colegios que se están preguntando cómo mantener la curiosidad, porque están caminándolo. O sea, preguntárselo es el primer paso, sino o sea, va en serio para nosotras en darnos cuenta de manera sistémica que hay un montón de proyectos y de personas que ya se preguntaron e incluso ya resolvieron esto y cómo lo integramos en la sociedad sin tomárnoslo tan personal, también un poco, ¿no? Un poco mucho. Entonces quería como dejar esa reflexión ahí porque yo sé que este podcast nos va a tocar en muchos lugares, nos va a abrir las vulnerabilidades, nos va a abrir las heridas y como que la posición en la que elijamos estar, nosotras aquí dirigiéndolo y las personas que vengan aquí a compartirnos su historia y las personas que lo escuchen y las personas que lo compartan, ojalá lo compartan mucho, pues va a tener un impacto muy importante en el mensaje que dejamos. Y ya, gracias. Gracias, chicas. Como siempre es una delicia escucharlas. Siempre salen como conversaciones súper enriquecedoras y yo creo que esa es una de las razones por las que quisimos hacer el podcast, porque decíamos, hemos hablado de tantos temas tan importantes y en nuestras conversaciones siempre surgen como reflexiones tan profundas que es bueno poder compartirlas. Perdón, la bostezadera mía,
creo que no les hemos contado que para poder hacer esto real nos levantamos a las 4 de la mañana. Yo me levanto antecitos de que en mi familia todos se levanten para poder tener ese espacio para mí, pero no a ese nivel. Yo me levanto a las 5, 5:30, entonces claro, levantarme tan temprano es un poquito retador, pero nada, ahí estamos con todo. Hay algo de mí que no les conté en la presentación, todas mencionaron como sus profesiones y yo suelo como omitirla porque no me dediqué a ello, pero quiero contarles que yo estudié ingeniería ambiental y bueno, creo que eso ha sido también parte importante de mi camino porque además estudié en una universidad pública y eso me permitió como conocer muchas realidades, ¿no? Y bueno, creo que eso ha sido parte como muy importante también en mi vida. Contarles que para mí es retador este tema del podcast, como que siempre lo quisimos hacer y todo, pero cuando dijimos listo, ya hagámosle, fue como, ¡ah! Por Dios. Pero ese susto me di cuenta que venía de esta creencia que yo tenía, que viene muy de mi infancia, de que yo no tengo nada importante para aportar, de que yo no tengo nada valioso para decir, de que sí, tú mejor quédate calladita porque esta conversación es de adultos, porque así me decían, como habían conversaciones en las que yo a veces quería participar y como no, o sea, tú cállate, que tú esto no sabes. Entonces, claro, es un poco retador. Sin embargo, sé que es supremamente valioso, importante y necesario compartir todo lo que tenemos por compartir cada una de nosotras. No les conté tampoco que actualmente tengo un proyecto que se llama Maternaje Intuitivo, que es en el que comparto todos los cursos, talleres, charlas, todo lo relacionado con la crianza. Y digamos que en este camino, este proyecto surgió como de una activación, básicamente. Yo estaba haciendo una activación con Paula Gutiérrez, que es una geóloga, y no sé qué más, y ya sabe física cuántica y no sé qué más cosas. Y bueno, la cosa es que participé en una activación y durante la activación teníamos que preguntar cuál era nuestro propósito. Y fue así como, o sea, me llegó así como, me llegó el despertar del maternaje intuitivo. Y yo dije, wow, ¿qué es esto? Y cuando le conté a Ricardo, a mi compañero, me dijo, pero eso suena como muy enredado. Y yo, no me importa, así se va a llamar maternaje intuitivo. Y así quedó. Y como que desde ese momento he venido confirmando, bueno, lo primero que hice fue como apagar como mis oídos a tanta información de afuera, porque como Silvi, tuve mi época en la que, pues a mí me encanta aprender y tuve mi época en la que hacía un curso de una cosa, de otra, escuchaba videos, audios, entrevistas, no sé qué, o sea, un montón de cosas, seminarios, a cuánta cosa había, me inscribía. Y llegó un punto en el que fue tanta la información que dije, no, si mi propósito es esto del despertar del maternaje intuitivo, primero tengo que aprender a conectar con mi propia intuición. Entonces dije, voy a apagar todas las voces externas y voy a conectar más conmigo. Y el año pasado fue como muy de eso, de conectar conmigo misma, de conectar con mi intuición, de escuchar a mi cuerpo, porque además me dio mastitis, pero no fue cualquier mastitis, sino que fue una mastitis crónica que me empezó, de hecho, en estos días estoy cumpliendo un año de tener la mastitis y todavía pues ahí va, ahí va. Ya está chiquitica la bolita que tengo, pero ahí va todavía. El tema es que fue un proceso complejo también porque ese es un tipo de mastitis muy rara, es una enfermedad que no es común y que se parece mucho al cáncer de seno. Entonces, claro, al comienzo los médicos todos creían que era cáncer y pues se imaginarán mi susto, el susto de mi familia, para todos fue muy, muy difícil. Y yo dije, me voy a dedicar a mí, a escucharme a mí, a escuchar a mi cuerpo, y eso fue como todo mi 2024. Em, y cada cosa que hago, cada vez que escucho a otras mamás hablando, porque en este momento tenemos un grupo aquí en el Valle de Tensa que se llama la Tribu de Comadres Valletensanas. Hemos tenido apenas 2 encuentros, pero ahí vamos, es un encuentro cada mes y la idea es sostenerlo durante todo el año. Pero cada vez que escucho a las mamás contando sus experiencias y contando sus historias, como que rectifico más este tema de la intuición y de toda la sabiduría que las mamás también tenemos dentro, ¿no? Que hay muchas cosas, como hay muchas distorsiones que vienen del sistema y creencias y cosas que se han transmitido de generación en generación que tal vez no son tan sanas, pero cuando conectamos con lo más profundo de nuestra esencia, realmente, o sea, el cuidado es algo que traemos ahí como ya impregnado, pues como que surge de forma natural. Entonces, mi labor creo que en este momento es
poder acompañar a las personas, a las mamás principalmente, a conectarse con esa intuición, a darse cuenta que hay muchas respuestas que ya las llevan dentro, a despertar esta semillita como de, pucha, estás como en un momento en el que la información es tanta que es que de verdad te puedes llegar a saturar demasiado porque ya me pasó, o sea, ya me pasó. Yo me acuerdo cuando estaba dictando Crianza para la Paz la primera vez, que esa primera vez lo hice yo sola, fue demasiado retador porque ya que hablabas de lo de las violencias, Dani, claro, yo estaba dictando, o sea, imagínense yo dictando una clase del curso de Crianza para la Paz mientras escuchaba allá al fondo que mi esposo estaba gritando a mis niños, por ejemplo. Eso para mí era súper confrontante, era como, por Dios, yo cómo voy a estar hablando de esto. O sea, fue muy, muy duro y creo que esa fue una de las razones por las que me dio la mastitis, seguramente porque yo sentía que no podía con todo lo que estaba haciendo, que no era capaz de sostener todo lo que había creado. Entonces, pues nada, en ese propósito me parece como súper importante y valioso poder abrir este espacio en el que escuchemos las voces de muchas personas, porque cada una tiene como esa sabiduría dentro. ¿Sí? Siempre estamos aprendiendo de los demás y no tenemos que ser grandes autores para validar nuestras experiencias y nuestros sentires. ¿Sí? Cada uno tiene algo importante para aportar y esto es lo que queremos como compartir también en este espacio, ese darnos cuenta de que de todos podemos aprender, ese permitirnos reconocernos en el otro también. Em, bueno, por otro lado, otro aspecto importante de mí que me gustaría compartirles es que siento que algo de lo que me he dado cuenta es que mi trabajo está muy, muy con el masculino. O sea, tengo tres hijos varones para empezar. Creo que tengo un trabajo muy grande con el masculino y está muy chévere esto de que podamos traer no solamente mamás, sino a otras personas y ojalá también vengan muchos hombres, porque para ellos la experiencia de la paternidad efectivamente no va a ser jamás la misma que la nuestra como mamás, pero también es una experiencia retadora para quienes deciden ser padres presentes, porque no es algo que sea muy común, porque no es algo que aprendieron en sus familias, porque, bueno, por todas las cosas que ya sabemos que han sucedido sistemáticamente, perdón, en nuestra sociedad, ¿no? Entonces, muy chévere poder también escucharlos a ellos y darles voz a sus experiencias. Eso, eso. Y por último, tú hablabas, Dani, del cuidado, bueno, Isa también habló mucho del cuidado y me hizo pensar que al comienzo yo les dije, yo crecí en una familia en la que me cuidaron mucho, no es, o sea, no es como el cuidado del que estamos hablando, sino es que era un nivel de sobreprotección, que ya es otra cosa, ya es otra cosa. Y muy, muy enfocado en este tema, me gustaría contarles algo que me viene en este momento porque fue una conversación que tuvimos con mi esposo antenoche. Y es que yo le decía, pucha, yo cuántas veces me puse en riesgo mi integridad por ir a hacer cosas X, y si no hubiera sido porque me cuidaron tanto, entonces, ¿qué hubiera sido de mí? Pero inmediatamente después de decir eso llegó a mi mente algo y fue como, claro, seguramente mis elecciones también hubieran sido distintas si en mi hogar hubiera habido un ambiente de intimidad emocional, si hubiera habido un ambiente de confianza, si yo hubiera podido tener la confianza de contarles muchas cosas a mis papás que no les podía contar porque no hubo nunca ese ambiente, seguramente porque ellos tampoco lo tuvieron en sus casas, seguro mis elecciones hubieran sido distintas y no hubiera necesitado que me cuidaran tanto por eso. Entonces, solamente quería mencionarlo porque hablaban de la autoconfianza y yo creo que esto de la sobreprotección realmente hace que no podamos confiar en nosotros mismos, porque que es todo lo que dice Pickler, ¿no? Pero para resumirles, o sea, si yo no tengo la oportunidad de darme cuenta que puedo alcanzar ciertas cosas, o sea, que puedo obtener ciertos logros por mí misma, con mi propio esfuerzo, yo solita, pues siempre estoy pensando que necesito del otro para poder lograrlo, ¿no? Entonces, eso, y listo. Muchas gracias.
Es que estás que te hablas, Isa. Sí, estoy que me hablo, me sale como letrero. Está bien, pero Me sale letrero. he hablado un montón. Pero he hablado, yo creo que he hablado mucho, solamente quería decir como que, no sé, ayer leía un libro precisamente, Pau, yo no estaba segura de si quería leerme ese libro o no, pero bueno, dije, sí me lo voy a leer, es un libro de Bell Hook que se llama Nuevas masculinidades y contextos, o algo así, y decía muy, muy particular, y es un tema que ya hemos hablado con Dani también en otras ocasiones, varias, y, y bueno, sí, y decía como precisamente este tema de de la masculinidad como está vista en este momento, no es simplemente, no se trata simplemente de permitir, se trata también de transformar este sistema patriarcal en el que vivimos, este sistema que constantemente está oprimiendo también al masculino de que sea y esté en una caja específica haciendo esto y esto. Y que cuando obviamente se encuentra en un rol como es un rol de cuidador, presente, consciente, en el que está constantemente confrontado está viendo un espejo constante eh, y no sabe cómo reconocerse y encontrarse con sus emociones. Y porque afuera constantemente los otros hombres le están diciendo, pero, pero ¿cómo así que te vas a poner a llorar porque tu hijo te alzó la voz? Pues álzale la voz tú más, ¿no? El otro día, sí, el otro día había escuchado una conversación entre dos hombres y un hombre le decía al otro, es que mi hijo juega conmigo de forma fuerte y entonces pues yo le golpeo más fuerte para que cuando él se encuentre con otros niños afuera, no se deje golpear por los otros niños. Entonces yo le enseño primero. Y el otro hombre le decía, pero tú estás seguro que tu hijo necesita eso, porque es que allá afuera lo van a golpear fuerte. Sí, sí, o sea, si está en un juego con el otro niño no tiene conciencia, puede que lo golpee fuerte, pero él no necesita que en la casa le suceda lo mismo. Y entonces el otro hombre le decía como, ¿será? ¿Estás seguro? O sea, y los dos entraban como, y tú le veías las caras y los dos eran como, eh, uno que estaba como un poquito, estaba entrando en otra conciencia, masculinidad, no sé, o sea, yo lo estoy poniendo así como pensando que estarían pensando ellos dos. Eh, uno le veía la cara como de, yo tengo duda, amigo. Y el otro como que, ay, me acabas de sembrar la duda. Voy a ir a ver a pensar que al final los dos dijeron como, lo mejor es que no hagas eso, ¿sí? Y dice uno, bueno, o sea, siento que es un espacio que muchos hombres están pidiendo también, venir a hablar acá como, cuestionémonos conjuntamente. Entonces, sí, o cuidadores hombres y papás, por favor, vengan a hablar aquí también. Los necesitamos escuchar. Yo lo que quiero es ya como hacer un cierre por el tiempo, claramente. Pero antes me gustaría saber si Silvina necesitas decir algo más, porque a nosotras es que se nos salen los letreros y así es conversar con nosotras, pero también estamos trabajando a escuchar. A mí, yo soy igual, me estoy midiendo, como recién nos estamos conociendo, me estoy midiendo. Y quiero que sepan que básicamente las otras conversaciones que hemos tenido antes que este momento de grabar el podcast como tal, han sido así también. O sea, yo me siento que estamos en nuestra conversación semanal, porque así son nuestras conversaciones en general. Perdón, pero bueno, como saben, acá es muy temprano, pero con auriculares puestos escuché que mi hija estaba llorando, entonces salí corriendo a buscarla, por eso estoy cerrando a veces la cámara, porque yo estoy afuera de la casa, está lloviendo, se va a llover. Y entonces me vine afuera para no molestar a nadie dentro de la casa, pero ella se dio cuenta que no estaba, entonces ahora está acá conmigo, de espectador. Eh, Mientras que las escuchaba, escribí un montón de cosas que ya les compartiré para de ideas y ideas para futuros podcasts y demás. Eh, no, la verdad es que creo que si le podemos llamar algo, sí, me gustó la palabra como una especie de servicio. La idea
que esto es algo mucho más grande que nosotras, de eso no tengo absolutamente ninguna duda, y que siempre vamos a estar hablando de las diferentes temáticas desde el punto, obviamente, como decíamos antes, nunca de juzgar, sino de compartir para poder sacar entre todos cosas en limpio que nos permitan reaprender, aprender, desaprender o reaprender cosas que necesitamos. Porque bueno, esta tarea del cuidado de la que hablaban antes no es fácil, no es fácil para uno, es mucho más fácil de alguna manera, obviamente, cuando se comparte, porque hay muchas cosas que creo que merecen ser compartidas. Y de este mismo proyecto, como comentaban al principio, hay muchas otras aristas y muchas otras cosas que se van a ir desprendiendo, que les vamos a ir contando con un poquito con el tiempo, pero creo que, por supuesto, todas son válidas, que este sea un poco como el punto de encuentro, creo que es esencial para poder dar esa voz que muchos tanto necesitan, y a veces esa palabra que uno tanto necesita también. Así que les agradecemos muchísimo, bueno, yo les agradezco a ustedes también por haber abierto este espacio, porque creo que si estamos acá a las 4 hoy, a las, bueno, 5:30 de la mañana ahora, pero que empezamos a charlar a las 3 y pico, porque era antes de las 4 cuando empezamos ahí un poquito a mandarnos mensajes, es por algo, esto no es casualidad, y bueno, me alegra mucho que se hayan unido nuestros caminos para poder llegar a esto que tanto queríamos, que finalmente lo logramos, porque lo veníamos hablando ya con Pau hace mucho tiempo, ustedes sé que también, así que bueno, por nosotras, por nuestros hijos, por las otras mamás y papás que están en un camino similar, para eso nace este podcast hoy, así que gracias a ustedes. Y bueno, eh, que tengan una hermosa mañana. Ahí me imagino Dani ahora el cierre, pero bueno, no quería dejar de decirles eso. Y bueno, sigamos confiando en nuestra intuición, sigamos viviendo nuestra más paternidad, confiando en nosotros mismos, escuchándonos, eh, reconociendo nuestras emociones y bueno, a seguir adelante en este hermoso camino que es un aprendizaje constante. Gracias, gracias a todas. Yo es que tengo una mente muy operativa, por eso quiero hacer un cierre. Ya nos irán conociendo a todas, todas tenemos nuestras particularidades. Compartan con todas las personas que puedan sentirse movidas con esto. Para nosotras es muy importante que esto llegue a muchos lugares. Em, Uno, dos, bueno, como que un resumen rápido, contamos quiénes somos, por qué estamos aquí, un poco cuáles son nuestras intenciones, hacia dónde quiere ir este podcast, cómo piensa nutrirse también con otras personas. Y em, bueno, aún no le hemos definido un nombre, así que yo creo que Pau y yo, que tenemos redes más activas, preguntaremos como qué ideas tienen para un nombre de este podcast. Sería increíble cómo poderlo construir. Y nuestro próximo capítulo, esperamos hablar sobre esto de la gestión emocional, que se nombró un montón aquí y todas reconocemos que la gestión emocional es una necesidad propia que necesitamos sembrar en nosotras, y luego va a venir como acompañada de otros contextos de cómo se está viendo en este momento, en este, pues por lo menos como en nuestros lugares cercanos. Ya nos podremos nutrir de otras experiencias también y cuestionarnos un poco de qué va y hacia dónde va. Entonces, por favor, para cerrar, si alguien está interesado en participar en este podcast, contáctenos. Yo creo que vamos a buscar la forma como de crear un correo o algo para que nos puedan contactar más fácil, y se los dejamos en la descripción de este video, pero sí que nos interesa poder nutrir este espacio de muchas voces. Y dos, temas de qué les gustaría que habláramos. Nosotras les damos una perspectiva de cuáles son esos temas globales muy grandes de los que queremos hablar,
pero seguramente hay un montón de dudas en cada una de las personas que nos va a escuchar, que si nos permiten conocerlas, nos van a permitir nutrir aún más este espacio, preguntarnos por más cosas, abrir nuestras mentes a nuevas posibilidades, y eso es parte de estar en proceso, de ser humanos en proceso juntos. Muchas gracias y bueno, a las 4. Gracias por honrar nuestro tiempo aquí.